Hoy os quiero enseñar un lugar que tenéis que conocer. Un sitio mágico que es muchas cosas y ninguna a la vez. Un museo que en realidad no es un museo y una capilla construida para ninguna religión. O para todas a la vez. Un pequeño santuario donde las pinturas de Rothko juegan un papel clave. Un lugar donde se juntan arquitectura, pintura y música en la misma obra. Bienvenidos al primer capítulo de una serie que comienza en el canal que se llama Lugares que tienes que conocer. Para comenzar la historia, dejadme primero que os cuente quién era Mark Rothko. Rothko fue un artista conocido por el movimiento del expresionismo abstracto que surgió en Estados Unidos y que en realidad había nacido en Rusia. De hecho, su apellido verdadero era Rothkowitz. Seguro que habréis visto sus cuadros o reproducciones de los mismos colgados en muchos lugares. Sus pinturas se caracterizan por utilizar colores atrevidos con una fuerte composición geométrica. Aunque, si os fijáis, las líneas de encuentro entre las diferentes tonalidades son difusas, al contrario de lo que hacían los compañeros suprematistas rusos. Otra característica de sus cuadros es que utilizaba grandes formatos, de, por ejemplo, 2 metros de alto por 1,5 de ancho. ¿Por qué hacía esto? Para jugar con nuestras emociones. Rothko quería que al observar sus cuadros tuviéramos una sensación de abstracción de todo lo que nos rodea para que nos sumergiéramos en sus creaciones. Entendía que nosotros los espectadores éramos un ingrediente más de la composición. De hecho, estaba tan convencido de que sus cuadros iban a generar reacciones en nosotros, que llegó a cancelar exposiciones porque no le gustaba la sala donde se iban a exponer. Esto hizo que empezase a investigar la relación entre el espacio físico, sus obras y el ambiente que generaba. Y fue en 1964 cuando llegó el proyecto. Dominique y Jean de Menil, una pareja de coleccionistas que amaba el trabajo de Rothko, le propusieron crear una capilla donde se iban a colgar 14 de sus cuadros. Él aceptó con una condición: quería también participar en el diseño de la capilla. Vamos, que no se iba a limitar a pintar. Pero resulta que el arquitecto elegido para encargarse del proyecto fue Philip Johnson, una persona a la que no le gustaba que le tocasen los farolillos cuando se ponía a trabajar. El señor Johnson quizás os suene porque era muy fan de Mies van der Rohe y construyó una obra icónica siguiendo algunas de las ideas del movimiento moderno. Pero no nos desviemos de la historia principal. El caso es que enseguida llegaron los piques entre Johnson y Rothko por el diseño de la capilla. Muy resumidamente, los puntos donde no encajaban fueron los siguientes. El arquitecto quería un edificio de planta cuadrada y con forma de pirámide, que se relacionase con la fe católica. Por otro lado, el pintor dijo que ni de coña. La capilla que él tenía en mente tenía que ser octogonal, con la cubierta plana y dedicada a todas las religiones y ninguna en particular. Imaginad cómo debieron ser las discusiones que Philip Johnson, cansado de tratar con alguien que no escuchaba sus ideas, decidió abandonar el proyecto. Se lo dio a Howard Bernstein y Eugene Aubry, y ambos siguieron trabajando en el diseño de la capilla con Rothko, que se apuntó una victoria por lo bajini. Eso sí, más tarde y a modo de compensación, dejaron que Johnson diseñase la entrada principal de la capilla y el estanque donde se colocaría este obelisco roto de Barnett Newman. Pero durante todo este tiempo algo había ocurrido en la vida de Rothko. 3 años después, en el verano de 1967, Rothko entregó sus pinturas a la pareja de coleccionistas que las guardaron hasta que se terminó de construir la capilla. Pero sus cuadros ya no eran igual de llamativos que antes. Las tonalidades de sus pinturas habían cambiado, pasando de tonos vivos y coloridos a una paleta mucho más oscura. Sus 14 obras estaban pensadas para que ocuparan todas las paredes de la capilla, desde el suelo hasta el techo. La intención de Rothko era la de generar un vacío dentro de nosotros que nos invitase a meditar. Parece que los colores de los cuadros son idénticos, pero si nos acercamos lo suficiente descubriremos que 7 de las obras son negro sobre marrón oscuro y las otras 7 presentan matices de púrpura. ¿Y por qué estos tonos tan apagados en los cuadros? Porque la vida personal de Mark había empezado a tambalearse. Se juntaron diferentes problemas mentales y de salud que lo terminaron sumiendo en una depresión tremenda. De hecho, la capilla abrió al público en 1971 y Mark nunca la llegó a ver terminada. Se había suicidado un año antes. Y ahora pasemos al análisis arquitectónico del edificio. Para entender el proyecto vamos a empezar desde fuera aproximándonos hasta él. La capilla está situada en Houston, Texas, dentro de un campus universitario. Como veis, sus fachadas son de un ladrillo tosco sin ningún tipo de decoración. Esta sobriedad le da un aspecto monumental al conjunto, casi pareciendo un templo egipcio. Salvando las distancias, no me digáis que no encontráis más de una similitud con el templo de Debod de Madrid, por ejemplo. En su exterior y a eje con la entrada nos encontramos el obelisco roto sobre un estanque que juega con sus reflejos. El acceso se realiza por 2 puertas negras que abren a un pequeño vestíbulo con las paredes de cristal. La sala principal es un espacio octogonal silencioso, sin ventanas y con unos sencillos bancos para sentarse a contemplar las pinturas. El hecho de que las paredes sean de estuco gris y la iluminación venga toda cenidalmente a través de un tragaluz consigue una iluminación indirecta y refuerza esa idea de espacio solemne y tranquilo perfecto para meditar.
Como ya sabéis, las pinturas son muy oscuras con ligeros tonos violetas y marrones, haciendo que nuestra percepción cambie según haya más o menos nubes en el cielo. La forma de octógono irregular en planta tiene sentido. Se pierde esa idea de eje principal que tienen muchos templos religiosos y que remarcan el altar. En esta capilla todos los ejes son importantes, de ahí su simetría. El punto donde confluyen todos los ejes es el espacio central, que es donde se coloca el usuario a contemplar los cuadros. Esto significa que somos los espectadores los actores principales de la composición, tanto de sus cuadros como del edificio. Justo lo que llevaba investigando Rothko desde el principio. Sus pinturas se colocan de la siguiente manera. En cada pared diagonal y en la pared sur se sitúa un gran cuadro, mientras que en las paredes norte, este y oeste se sitúa un tríptico de pinturas, es decir, una pintura dividida en 3 secciones, como el Jardín de las Delicias del Bosco. La estética minimalista del conjunto y el empleo del octógono en planta son otros signos de que se buscó la abstracción en todo momento, además de darle importancia en el conjunto de obras al espectador. La atmósfera del espacio sobrecoge tanto que ha sido utilizado por diferentes creadores para encontrar inspiración. El músico Peter Gabriel llamó a una de sus canciones 14 Black Paintings después de visitar la capilla, y el compositor Morton Feldman estrenó su obra de música experimental poco después de que falleciese el artista y como homenaje a su persona. De esta manera se fundía en un mismo lugar arquitectura, pintura y música. 3 disciplinas totalmente diferentes pensadas por 3 personas sobre un mismo lugar. No me digáis que no es una obra completa. En la descripción del vídeo os dejo algunos enlaces para que podáis escuchar estas canciones de las que os he hablado. Por cosas como estas, en el año 2000, la Capilla Rothko fue declarada Lugar Histórico de Estados Unidos. En definitiva, un lugar que teníais que conocer y que si tenéis la oportunidad os recomiendo que vayáis a experimentar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el inicio de esta serie, ya que os pienso traer lugares muy chulos y muy curiosos que pueden encontrarse en cualquier parte del mundo y que pueden ser objeto de visita en los futuros viajes que planeéis. Así que aprovechad para suscribiros si todavía no lo habéis hecho para no perderos nada de lo que viene en el canal. También podéis dejarme en comentarios proyectos y sitios que conozcáis y que merezcan aparecer en la serie, para analizarlos y que aprendamos de ellos. Y ya sabéis, la semana que viene más y mejor.